en el día de hoy en el Centro de Certificados. En nombre del Consejo de Formación y Educación, estamos dando la bienvenida. Para nosotros es realmente una actividad de relevancia de poder ofrecer un espacio de discusión, de reflexión sobre la educación económica y financiera. Entendemos que este es un tema sustantivo para la población en general y por tanto la educación no puede quedar fuera de la reflexión y del trabajo sobre este aspecto educativo. No porque esto signifique que la oferta curricular tenemos que incluir más cosas, sino dentro de lo que los estudiantes, ya sea de primaria, secundaria o formación docente, trabajan a lo largo de todo el periodo escolar de enseñanza obligatoria, ¿en qué medida la educación económica y financiera está presente? ¿En qué medida los docentes ofrecen a los estudiantes una posibilidad de equiparse adecuadamente para enfrentar la vida en todos sus aspectos? Porque la educación económico-financiera tenemos que es eso, es equipar para la vida. Y no podemos decir que estamos ajenos a esta temática. En la medida que vivimos e interactuamos en una sociedad, es parte de nuestra vida. Y la educación tiene como cometido justamente formar ciudadanos. La educación básica es muy fuerte. Y la formación de ciudadanía también tiene este componente de educación económica y financiera. Por lo tanto, para nosotros es un gusto estar iniciando un trabajo que ya venimos desarrollando desde hace unos cuantos años con el Banco Central en lo que respecta a esta temática y que sin duda vamos a tener muchas otras oportunidades, de hecho la elaboración de textos que puedan colaborar con los docentes para abordar esta temática, así como la participación en ferias o otras actividades que puedan ser de interés para tanto docentes como estudiantes. Y seguramente también se nos van a ocurrir muchas otras actividades que en este momento no estamos desarrollando, pero que en el futuro sí lo vamos a poder hacer. Así que, sin más y con mucho gusto, introduzco la presencia de Mario Vergara, presidente del Banco Central, que nos honra con su visita y con una exposición sobre esta temática. Así que lo dejo acá y lo dejo realmente porque así Muchas gracias, Laura. Sé que tienen reunión de consejo ahora, así que hay que dar las batallas que hay que dar. Exactamente. Por un tema que obviamente es preocupación de todos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la posibilidad de tener esta instancia para dialogar, para presentar un poco cómo nosotros estamos impulsando temas educativos desde el Banco Central, pero con la clarísima convicción de que solo tiene sentido y solo va a poder dar sus frutos en el largo plazo si efectivamente el sistema educativo incorpora, ¿verdad?, naturalmente en su currícula y en su lógica pedagógica y en su visión sobre lo que debe ser la educación y la construcción de ciudadanos, como recién decía Laura, elementos que hacen a la vida cotidiana de la gente. Por lo tanto, corresponde agradecer especialmente al Consejo de Formación en Educación, con quien tenemos entonces un vínculo ya, por suerte, con líneas de trabajo, por suerte, con una agenda concreta en la dirección que ambos queremos. Decíamos que esto tiene que ver con la construcción de ciudadanos y la vida cotidiana, porque
si bien a veces la economía puede sonar como una cosa sofisticada, lejana, ajena, ¿sí? Y mucho más el Banco Central, que para muchos es a lo sumo un edificio gris en la entrada de la Ciudad Vieja, en realidad personas, familias, empresas y el Estado toman decisiones económicas y financieras prácticamente a diario. O sea que creo que el atar la idea de que las consideraciones, los criterios, la forma de razonar los temas económicos y financieros no solamente no deben ser una cuestión lejana, es algo que es preocupación cotidiana de todas las personas, de todas las familias. La palabra economía mismo tiene una etimología, ¿verdad? Viene del griego, de oikos y nomos, ¿verdad? Y que en una interpretación más o menos razonable de eso es algo así como el orden o la administración del hogar. O sea que si la propia conceptualización inicial de la economía refiere a cómo organizamos, ¿verdad?, el manejo, la administración de los hogares, con más razón creo que está claro el énfasis de que esto no puede estar despegado de la formación sistemática inicial y en todo el periplo educativo que tienen los niños, los jóvenes y los adultos, los temas económicos y financieros. Esa es nuestra convicción, que nos llevó incluso a iniciar actividades en esta materia, a formalizar un programa de educación económica y financiera que se llama BCU Educa, y también incluso llevar esto al extremo de autoimponernos un mandato legal, porque en la Ley de Rendición de Cuentas del año pasado incorporamos a la Carta Orgánica del Banco Central la atribución, la función, el mandato de promover la educación económica y financiera de los uruguayos. Esto para nosotros es importante y lo asumimos con una responsabilidad clara, porque creemos que además de las funciones bancocentralistas tradicionales, y ahora voy a hacer un rápido repaso de eso, el Banco Central tiene una responsabilidad de carácter social en la medida en que acumula capacidades en este terreno, en la medida en que hay un cúmulo de profesionales, muchos de ellos docentes, tanto a nivel de secundaria como sobre todo a nivel universitario, y que por lo tanto tiene una responsabilidad y un rol en impulsar los temas de la educación económica y financiera. Reitero, tenemos claro que la iniciativa, el impulso, el despertar la curiosidad, el poner la semilla de este tema, el Banco Central puede ayudar en eso y trata ahora de hacerlo. Pero que esto solo va a transformarse en una cuestión sistemática de formación de los ciudadanos si el sistema educativo lo absorbe de manera más integral. En la época en que uno estudió, hace algunos años, si uno no decidía hacer ciencias económicas en la universidad, prácticamente no veía nada de temas de educación económica y financiera, más allá de cuestiones de interés simple e interés compuesto en el quinto de liceo, creo que. En los últimos años se han incorporado algunos elementos, ¿verdad? Pero aún creo que todos tenemos el diagnóstico de que todavía no es una cuestión hilvanada, no es una cuestión que justamente perciba esto como una formación de área sistémica, lo cual no quiere decir que deba haber una materia sobre el asunto, o sí, algo hay, sino que todo lo que uno ve en cuestiones de historia, en cuestiones de geografía, en cuestiones de sociología, involucra elementos de interpretación, de conocimiento, de información de temas económicos y financieros. Y por lo tanto, somos optimistas porque la receptividad que hay para estos temas desde las autoridades de la educación, y nosotros hemos ya conformado convenios con ANEP, tenemos un diálogo muy fluido también en el marco de convenios con el Consejo de Formación en Educación, con primaria, con secundaria, con UTU. Ya hay un cúmulo de actividades que ahora vamos a revisar también en coordinación con ellos, con el Plan Ceibal, con organizaciones no gubernamentales también especializadas en temas de
de educación económica, pero lo que quiero decir con esto es que la receptividad que hemos sentido con este tema es realmente alta a nivel de las autoridades, a nivel de las organizaciones, lo cual nos hace ser optimistas de que el proceso tiene una oportunidad, tiene una chance, pero sobre todo también nos hace ser optimistas la receptividad que estos temas han tenido con los niños, con los jóvenes, con los maestros, con los profesores. La actividad de relación más directa que nosotros tenemos en esta área con la sociedad y con los estudiantes, etcétera, que son las ferias interactivas de economía y finanzas, vamos a repasarlas, les puedo asegurar que nos permiten ilusionarnos de que estos temas son, ¿verdad?, áreas en las que la receptividad de los niños, de los jóvenes, de los maestros, de los profesores es tal que se van no solo con la curiosidad y la semilla, sino incluso hasta con la ansiedad de que estos son temas que deben incorporarse de manera sistemática, ordenada, hilvanada en la currícula formal del sistema educativo y que tienen que ser parte de la formación de los ciudadanos. Permítanme ir un poco rápidamente en la idea de mostrar desde la perspectiva del Banco Central elementos que nosotros consideramos desde un enfoque ético del Banco Central y de responsabilidad. No quiero decir responsabilidad social porque a veces se confunden con lógicas empresariales y está lejos esta idea de tener la conceptualización de la responsabilidad social empresarial. No es eso lo que nosotros promovemos. Nosotros entendemos, y reitero, por ahí impulsamos incorporar, automandatarnos, digamos, en la ley con estas ideas, de que tiene que ser parte natural de las funciones del Banco Central por un enfoque ético, que ahora vamos a ver, y de contribuir con el despliegue de derechos ciudadanos. Para luego sí, entonces, en la presentación pasar de manera más concreta a elementos de inclusión financiera y educación financiera que nosotros los concebimos ineludiblemente como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? La inclusión que se asocia a cómo los ciudadanos aprovechan, tienen más acceso al funcionamiento de los temas económicos y de los servicios financieros, tiene necesariamente que ir acompañado de elementos de información y de educación, justamente para evitar conductas inapropiadas que después se pagan caro a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial y también sabemos lamentablemente en algunos casos a nivel país, ¿verdad? Porque cuando las conductas inapropiadas se generalizan en el terreno financiero, ¿verdad? Sabemos que hay crisis, sabemos que hay impactos de los peores que puede tener una sociedad. Por lo tanto, déjenme empezar con dar un muy rápido pantallazo de lo que entendemos hace el Banco Central, que tiene necesariamente una visión de país en cuanto a que contribuye a ser parte de una infraestructura, a ser parte de un soporte para que los ciudadanos, las empresas, las familias puedan desarrollar sus vidas con más tranquilidad. Y es la contribución a un soporte de estabilidad. La estabilidad de precios, ¿verdad?, es un objetivo primordial de todo Banco Central, y en el caso del Banco Central del Uruguay también se incorporan los elementos de regulación y supervisión del sistema financiero, que involucra obviamente no solo al sistema bancario, sino también a todos los mercados e instituciones financieras que operan en el país. Nos referimos a empresas de seguros, administradoras de fondos de pensión, mercados de valores, casas de cambio, administradoras de crédito y todo lo que está en la periferia del funcionamiento financiero. Eso está regulado y supervisado por el Banco Central, así como la regulación y la preservación del sistema de pagos, es decir, el hecho de que todos los instrumentos de pago funcionen dando las adecuadas garantías, dando los derechos y obligaciones bien especificados en las distintas transacciones, etc. O sea, el Banco Central quizá, cuando las cosas funcionan bien y la gente no se acuerda mucho del Banco Central, esto es como el juez del clásico, ¿verdad? Mientras menos se hable del juez es porque menos macanas hizo. Bueno, con el Banco Central funciona un poco lo mismo. Mientras la gente no se acuerde un poco del Banco Central,
es porque las cosas funcionan en materia de inflación, funcionan en materia de funcionamiento del sistema financiero y del sistema de pagos. Pero igual nosotros no nos resignamos a que sea solamente el que no se recuerde que existe el Banco Central, sino que la gente incorpore la importancia de las tareas que realiza el Banco Central, porque repercuten en su vida cotidiana. Hacer las cosas bien desde el Banco Central tiene un impacto desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y del funcionamiento de la sociedad. Hacer las cosas bien genera credibilidad no solamente en lo que hace el Banco Central, sino también en cómo funciona la economía y la sociedad en general. Obliga a tener una perspectiva de largo plazo, porque vinculado a esta infraestructura a la que contribuye el Banco Central, están prácticamente todas las decisiones económicas y financieras que toma la gente. Decisiones de ahorro, decisiones de crédito, decisiones de inversión, decisiones de consumo, ¿verdad? Y el funcionamiento del sistema financiero sano y saludable permite aprovechar, canalizar, utilizar herramientas para justamente hacer más eficiente y más beneficioso para la gente todas las decisiones anteriores. Desde nuestra perspectiva, este enfoque complementa una lógica de políticas sociales. Quizá un poco con arrogancia desde el Banco Central uno a veces le gusta pensar que quizá la primera política social relevante es tener un contexto de estabilidad en el terreno económico y financiero y en el terreno obviamente institucional. ¿Y por qué pensamos eso? Porque cuando esas cosas están mal, cuando estamos en momentos de descontrol macroeconómico, cuando estamos en momentos de crisis bancarias, corridas bancarias, etc., quienes pagan los platos rotos son la sociedad, son los sectores más desprotegidos. Los que tienen menos capacidad de protegerse contra una inflación desmedida, contra los impactos productivos y sociales de las crisis financieras. Por lo tanto, nosotros sí abogamos por el hecho de no caer en falacias de falsa oposición, como decía Abad Ferreira, ¿verdad? En el hecho de que no hay que elegir entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar y el desarrollo social. No puede haber uno sin la otra. Y a su vez el desarrollo efectivamente también retroalimenta la estabilidad de las instituciones. Solo pueden desplegarse políticas activas, eficientes, duraderas, sostenidas en el terreno productivo. Y eso implica empleo, ingresos, estabilidad. Y en el terreno social, y eso implica poder contribuir, ayudar y dar derechos a los sectores más desprotegidos. Solo puede hacerse esto en contextos de estabilidad macroeconómica, de estabilidad de precios, de estabilidad del sistema financiero. Cuando estamos en mundos de descontrol, en ese sentido, lo primero es apagar incendios y después preocuparse por las políticas de largo plazo. Por lo tanto, reitero, no debemos caer en esas falacias de falsa oposición de que uno tenga que elegir entre estabilidad y desarrollo. No puede haber desarrollo sin estabilidad, ¿verdad? No conocemos experiencias a nivel internacional y en lo que es la historia del Uruguay que muestre desarrollo económico y social sostenido en contextos de desorden macroeconómico y de desorden financiero. Es más, las crisis que uno piensa en el Uruguay, pero lo mismo podemos decir de América Latina o de cualquier otra región, siempre están asociadas a elementos de descontrol macroeconómico, de descontrol financiero, y siempre han tenido como consecuencia brutales caídas de la producción, del empleo, de los ingresos, brutales aumentos de la pobreza y de la desigualdad. Si uno visualiza, no sé, en el Uruguay, yo siempre digo, yo nací el mes que se hundió el transatlántico, ¿verdad? En mayo del 65 tuvimos una importante crisis bancaria cuando el Banco Transatlántico quiebra, y recordamos siempre desde AEU la histórica huelga de AEU que justamente permitió que no hubiera transacciones financieras por varios días
para que esa crisis, esa corrida que se hubiera generado cuando cayó el transatlántico hubiera tenido consecuencias aún mayores. Pero después la historia se repitió. A principios de los 70, el Banco Mercantil, Gaby Martínez, bueno, muchos de ustedes seguramente quizás ni los oyeron nombrar, pero lo mismo tuvo esa situación, ese impacto. En el 82 ya, no se hagan ya los... no, ya me pusieron cara de Gaby Martínez, ¿quiénes serían esos dos? ¿En qué cuadro jugarían? En el 82, nuevamente las cuestiones de desorden macroeconómico llevaron a una brutal caída de la producción, a un aumento de la pobreza, a un aumento del desempleo y obviamente quizás la que recordamos con más en la piel, la crisis del 2002, que triplicó la pobreza en el Uruguay, que aumentó la inequidad de manera sustancial, que hizo caer la producción, el empleo y los ingresos de manera sustancial. O sea que entonces despreciar la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, ¿verdad?, es sinónimo de despreciar también el impacto que tiene sobre la producción, el empleo, los ingresos, la pobreza, la desigualdad y en última instancia todo eso es soporte sostenido de una cuestión de valores en la sociedad. Los valores también van desintegrándose cuando el funcionamiento social no da las respuestas básicas a las personas y a las familias. Por lo tanto, la estabilidad es una condición no suficiente, ni mucho menos, pero sí imprescindible para que la sociedad en el terreno económico y financiero funcione y eso tenga su impacto en la perspectiva de derechos y en la perspectiva de valores en una sociedad. Somos de la idea de que la ética de la sociedad en buena medida se mide por la forma en que esa sociedad trata a los sectores más desprotegidos. Y cuando uno plantea que si hay descontrol de precios, si hay descontrol financiero, la sociedad es la que termina pagando los platos rotos. Pero sobre todo ese peso cae más sobre los sectores que menos se pueden defender de la inflación, del impacto en materia de empleo y de ingresos y de salario, ¿verdad?, que genera una crisis financiera. Por lo tanto, los pobres son los que más pagan las crisis, los que más pagan el descontrol de precios y el descontrol financiero. Si justamente eso es así, que el Banco Central haga las cosas bien ayuda a que eso se evite. O dicho de otra manera, si el Banco Central fracasa en esos roles, en esas funciones, los platos rotos los pagan los pobres. Y eso tiene implicancia, ¿verdad?, en los riesgos de la institucionalidad política, en el desmembramiento social, en la violencia, ¿verdad? Por lo tanto, si el Banco Central se especializa justamente en evitar, en mitigar la probabilidad de que se den esos contextos de inestabilidad, ya tiene un componente ético implícito en sus funciones, que tiene un ingrediente de protección de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Obviamente también la ética está en las formas y en cómo se hacen las cosas. Es decir, no es solamente que tiene un ingrediente ético las funciones del Banco Central. También hay que desarrollarlas, ¿verdad?, de manera ética, con transparencia, con eficiencia, porque estamos manejando recursos públicos, estamos manejando el dinero y el esfuerzo de todos, ¿verdad?, con responsabilidad. Pero lo que sí quiero que enfatizar acá es entonces la idea de que el Banco Central tiene que estar de cara a la sociedad con un enfoque ético. Desde aquí, desde este enfoque, a llegar a que la educación económica y financiera tiene que ser uno de los lazos del Banco Central con la sociedad, es un paso bastante directo. Porque justamente en la realización de sus funciones, el Banco Central acumula capacidades en un área que tiene que volcar nuevamente a la sociedad. Por eso demos un paso hacia algo que se está un poco conversando ya públicamente, pero que nosotros queremos enfatizar, que es la inclusión financiera, pero nosotros queremos enfatizar su contracara, la otra cara de la moneda de la inclusión, que es justamente la educación en el terreno económico y financiero.
La profundización financiera se asocia a un mayor desarrollo económico y social. No importa las causalidades, si es porque los países primero se desarrollan más y por lo tanto también desarrollan más su sistema financiero, o que justamente el aparato circulatorio de la economía, que es el sistema financiero, contribuye al desarrollo económico y social. Seguramente son cosas que se retroalimentan, pero ineludiblemente uno tiene que iniciar este análisis con esa regularidad, no solo conceptual, sino también empírica. Los países que más se desarrollan en el terreno económico y social tienen los sistemas financieros más desarrollados y sofisticados. Y por lo tanto promueven de mejor manera la canalización de los ahorros de la gente hacia actividades productivas y hacia el financiamiento del bienestar y el enfoque social de la población. Facilitan las transacciones, reducen sus costos, promueven la eficiencia de los instrumentos financieros y el correcto funcionamiento del sistema de pagos. Lo que también es claro, y sobre todo en América Latina se ve con mayor crudeza, es que el acceso a los servicios financieros, y acá no estamos hablando solo de crédito, estamos hablando del conjunto de instrumentos que el sistema financiero puede proveer para facilitar transacciones, para contribuir con opciones al ahorro, para contribuir con opciones para que las familias y las personas se armen mejor para momentos difíciles, etc. En América Latina es muy claro que el acceso a los servicios financieros tiene serios problemas, sobre todo cuando estamos pensando en microempresas, en pequeñas empresas, en medianas empresas o en los sectores familiares de menores ingresos. Entonces también eso genera una lógica de inequidad en el terreno productivo y social, porque si el tener acceso a los servicios financieros te permite tener más instrumentos, más herramientas para poder canalizar de forma más útil a los intereses de las personas, de las familias, sus decisiones económicas y financieras, decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, de financiamiento, etc. Bueno, el hecho de que haya sectores que tengan acceso a esos servicios y otros que no, contribuye a una brecha en el terreno social. Genera inequidad, que es difícil de levantar si uno no tiene políticas activas específicas para eso. El riesgo que uno toma con estas cosas es que el sistema financiero es un área donde las conductas inapropiadas tienen consecuencias negativas y por lo tanto promover el acceso tiene necesariamente que ir acompañado con información y con formación, con educación en el terreno de qué criterios, qué pautas, qué lógicas, qué razonamientos uno debe tener para la utilización y el buen aprovechamiento de los servicios financieros. Ya vivimos también en el Uruguay crisis de sobreendeudamiento de las empresas, crisis de sobreendeudamiento de las familias. Tener más acceso a los servicios financieros no puede transformarse en que la gente se sobreendeuda y después no tiene cómo pagar sus deudas. Eso le hace mal a las familias que deben, le hace mal a las empresas que deben y le hace mal obviamente a los proveedores de las instituciones financieras. Pero en última instancia le hace mal a la sociedad, porque de alguna manera ese agujero hay que taparlo, y lo terminamos tapando con los impuestos que pagamos todos y con inflación, muchas veces, que es el impuesto que más castiga a los pobres. Por lo tanto, la contracara de la inclusión financiera tiene que ser la educación económico-financiera. Y en eso el Banco Central obviamente tiene un rol, quiere impulsar, promover, despertar esa curiosidad, esa semilla de entender estas cosas. Pero reitero, solo si el sistema educativo formal incorpora hilvanadamente esta temática, vamos a tener realmente resultados satisfactorios en el futuro. Se han planteado estos días en un proyecto de ley que se está terminando de armar y que se va a enviar juntamente al Parlamento, los elementos, algunas propuestas e iniciativas concretas sobre temas de inclusión financiera, ¿verdad?, y de promoción de un mayor acceso de servicios financieros para la población.
Esto tiene que ver con despliegue de infraestructuras. Uno va a poder usar más razonablemente las tarjetas de débito, ¿verdad? Que es como usar un cheque, en la medida en que vaya a los comercios y los comercios tengan el famoso aparatito por donde pasan la tarjeta, ¿verdad? El POS, el punto de venta, el point of sale, que es el que permite la conexión. Pero en realidad la tarjeta de débito es un cheque, solo que en vez de firmar, digitamos un numerito. Pero eso solo lo podemos hacer si hay un despliegue de infraestructura, típicamente una infraestructura de comunicaciones integrada, ¿verdad?, a las redes, a las bases de datos de los bancos y de los comercios. O sea que hay necesariamente que desplegar infraestructura. Lamentablemente, el mercado por sí solo, el sector privado por sí solo, el sector bancario por sí solo, ha tenido un relativamente pobre desempeño en un despliegue realmente masivo de estas infraestructuras. Cualquier indicador que uno tome en cuanto a las bocas que tiene el sistema bancario en el país y en muchos países de América Latina, que tome en cuenta las sucursales bancarias, que tome en cuenta los cajeros automáticos, que tome en cuenta los puntos en donde se pueden hacer transacciones bancarias, los guarismos hasta el momento son bastante pobres, ¿verdad?, en cualquier comparativo internacional. Por lo tanto, para esto hay que tener políticas concretas, activas, hay que contribuir a ese despliegue de infraestructura. Hay que también tener nuevos instrumentos o más instrumentos que se asocien a las necesidades de las distintas áreas de la población y a los distintos sectores de micro, pequeñas, medianas empresas. Y hay que generar la estructura de incentivos para que efectivamente no solamente esté la posibilidad de acceder a servicios financieros, sino que además a la gente le convenga acceder a los servicios financieros y utilizarlos. Yo un poco bromeo a veces con que la inclusión viene asociada con 3 IN, ¿verdad? Infraestructuras, instrumentos, incentivos. Creo que justamente el tema de entrar en este mundo de generar más acceso requiere una visión que incorpora o que debe incluir todos estos aspectos. También es cierto que la clave en el sistema financiero es la información, otra IN, ¿verdad? Porque incentivos para la inclusión. Y para eso es imprescindible la información, que es el elemento central de la actividad financiera, por una sencilla razón. Uno le presta al que conoce. Algunos los conocemos y no le prestamos. O sea, es al que le presta, le conoce y tiene una razonable sospecha de que le va a devolver el dinero, ¿verdad? Con este razonamiento tan básico está en la naturaleza del funcionamiento del sistema bancario y del sistema financiero. Por lo tanto, la transparencia de información y el cúmulo de información es muy importante para que efectivamente estas cosas se desarrollen. Acá hay varios problemas de base en la sociedad. Estoy tentado a entrar justamente a enumerar cuestiones que de repente no hacen tanto a temas educativos, pero que hacen a la cultura de la transparencia informativa o informacional en el país. Yo tengo la idea de que no hay prácticamente en el Uruguay área más transparente que el Estado, ¿verdad? Porque el sector privado en Uruguay tiene una cultura de opacidad de la información muy grande. Las empresas, las familias. Cuando hace algunos años el Banco Central optó por colgar en la página web lo que se llama la central de riesgos crediticios, es decir, la información crediticia de la gente, bueno, fue una discusión pública, creo, mucho revuelo, muy interesante, que creo que finalmente se comprendió de que si realmente las instituciones financieras, los comercios o la gente que puede facilitar financiamiento tiene más información, lo va a hacer de manera más amplia y más eficiente. Porque muchas veces los comercios o los bancos no prestan porque no conocen. Entonces, promover la transparencia de la información es parte de este impulso a la inclusión. Garantizar el cumplimiento de las normas, sobre todo ahora que está muy en el tapete los temas de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, ¿verdad?
parte de las normas que claramente hay que cumplir son las asociadas a la prevención contra el lavado de dinero, pero sobre todo combatir también culturalmente los temas de opacidad de la información, la cultura de la opacidad. También hay normas específicas que ya colocan, por ejemplo, al Banco Central en la defensa de los intereses de los sectores más desprotegidos de la población. Y principalmente voy a nombrar dos leyes que le dan al Banco Central un rol de autoridad de aplicación, casi jurisdiccional. Una es la Ley de Relaciones de Consumo, la de los derechos de usuarios y consumidores, en este caso en el sistema financiero. O sea, los usuarios del sistema financiero que tienen, ¿verdad?, dificultades, problemas, reclamos sobre la actividad del sistema financiero, tienen en el Banco Central el ámbito para hacer su reclamo, su consulta, para tratar de resolver el tema en el marco de la Ley de Relaciones de Consumo, que sobre todo procura que los derechos y obligaciones sean equilibrados, que la letra chica no desbalancee los derechos y las obligaciones de las instituciones que siempre están más informadas con respecto a las empresas o las familias. Y el hecho también de que la información que se maneja sea una información veraz, que no se haga propaganda engañosa, publicidad engañosa, ¿verdad? Que se nos diga que se nos cobra una tasa de interés, pero en realidad además de la tasa de interés se cobra un montón de otras comisiones o servicios que no se publicitan, en fin. Temas de información, de publicidad veraz y de equilibrio de derechos y obligaciones, porque muchas veces uno se siente más o menos desprotegido como usuario cuando saca una tarjeta de crédito, cuando toma crédito a nivel de instituciones financieras, etc. Porque son esencialmente contratos de adhesión. Uno firma un contrato de que toda es letra chica en realidad, la letra chiquitita siempre, y firma un contrato que ya viene predeterminado. Y el otro marco normativo que pone al Banco Central también como autoridad de aplicación es la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, al evitar que entre las instituciones financieras haya acuerdos, colusión, ¿verdad?, para en última instancia perjudicar o que tiene como corolario perjuicios para usuarios y consumidores. Esos dos bloques normativos, esas dos leyes, la de Relaciones de Consumo y la de Promoción y Defensa de la Competencia, ubican al Banco Central como la autoridad de aplicación en el sistema financiero. ¿Tú querías hacer un comentario? Sí, quisiera saber si ese tiene un número la ley. Sí, la de Relaciones de Consumo es la Ley 17250. Y en la página web del Banco Central, en el portal del usuario financiero, vas a tener no solamente el texto de la ley, sino también una buena síntesis de derechos y obligaciones como usuario del sistema financiero, un mecanismo para los reclamos y algunas cuestiones adicionales que te pueden ayudar, por ejemplo, a computar tasas de interés, cuotas en las condiciones que tú cargues, ¿verdad?, que te puedan estar ofreciendo, etc. O sea, la página web del banco, en el sentido del usuario, el portal del usuario financiero, puede ayudar a complementar esta información. Decíamos, la contracara de la inclusión financiera es la educación. Nosotros queremos sí que la gente tenga las herramientas, tenga acceso a las posibilidades que da el funcionamiento del sistema financiero, pero a su vez que tenga las armas para bien utilizar lo que el sistema financiero ofrece. Por lo tanto, la información es relevante y la educación, la formación de cómo evaluar, cómo razonar, cómo entender lo que uno está haciendo en este terreno también es muy importante, porque tener conductas equivocadas en esto, tener conductas inapropiadas en esto, ¿verdad? Uno se acuerda de los 90 cuando iba al supermercado y le tiraban por la cabeza tarjetas de crédito de varios bancos, ¿verdad? Uno terminaba con la billetera llena, no de plata, sino de tarjetas de crédito. Y después no había mucho control de cuánto gastaba uno con cada tarjeta, o mejor dicho, en la suma de todas las tarjetas. Terminaba, en el fondo, actuando un poco irresponsablemente, sobreendeudándose y generando entonces dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. Cuando esto se generaliza, es un problema para todos, ¿verdad? Y bueno, y así terminaron también la crisis y también los bancos con problemas, porque los bancos
Su negocio es prestar y cobrar, no es llenarse de autos, de casa, de jacuzzis, ¿sí? Como pasó en 2002 y 2003. Entonces la educación económico-financiera es sustancial para mejorar la comprensión de los aspectos económicos esenciales. Y esto para nosotros es importante, porque cuando nosotros, incluso desde la perspectiva de los hacedores de política económica, que los medios de prensa, que la población, que las empresas entiendan más los temas económicos, nos permite explicar mejor lo que hacemos y ser evaluados de mejor manera a lo que hacemos, bien o mal y con opiniones diversas, pero por lo menos tratar de hacernos entender. La gente no tiene por qué coincidir, compartir lo que uno hace, pero por lo menos sí tratar nosotros de hacernos entender de cómo pensamos las cosas y por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Reitero, siempre, obviamente, esta es una cuestión social, la economía es una ciencia social y da para el debate, la discusión, las distintas posiciones y los distintos intereses. Pero comprender más las cosas esenciales del funcionamiento económico sin duda contribuye al diálogo, sin duda contribuye a que uno pueda explicarse mejor y también recibir más retroalimentación, opiniones, recibir también las cuestiones más coherentes, consistentes para mejorar las políticas. Entonces, está tanto en el interés de la población entender mejor lo que pasa, como en el propio interés de los hacedores de política, que todos entendamos mejor estos criterios. Colaborar con los derechos ciudadanos, más información, más educación, es permitir que los ciudadanos desplieguen, conozcan y utilicen mejor sus derechos. Creo que en este ámbito no tengo por qué abundar demasiado en esto, porque ustedes esto lo tienen mucho más claro que nosotros. Con un enfoque de inclusión social, o sea, más tenemos que trabajar hacia los sectores que menos chance tienen de tener educación e información, ¿verdad? Facilitar el conocimiento y las decisiones a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, es que estamos desarrollando programas de educación y de cultura, porque cuando uno arranca por los temas de información y de educación, también está incidiendo en algo que va a quedar internalizado en el funcionamiento más o menos espontáneo y natural de la sociedad. Se está influyendo en la cultura de la sociedad para estimular los comportamientos adecuados, para dar las herramientas para que la gente tome las decisiones que más se adecúan a sus necesidades, a su interés, para tener un uso responsable de los servicios financieros en contextos de consumo responsable y también para contribuir con la confianza sobre el sistema financiero, la actividad bancaria, porque como les decía hoy, uno asocia las crisis que tuvo el país a temas que pasaron en el sistema bancario o en el sistema financiero. Entonces también la historia ahí genera esa sensación de desconfianza hacia la actividad bancaria, ¿verdad? Por lo tanto, si uno genera una mejor plataforma, con una buena regulación, con información más transparente, con más educación sobre cómo tratar las herramientas financieras, eso también va a ir generando un acercamiento de más confianza entre los usuarios y el sistema. En la jerga que ahora se maneja un poco a nivel internacional, se habla de las capacidades financieras de la sociedad. Creo que el término capacidad financiera es demasiado restrictivo. Nosotros en realidad pensamos que la cuestión no es solamente una cuestión financiera, es una cuestión económico-financiera y que no es solamente un tema de entender sobre instrumentos y tasas de interés y cosas del sistema financiero, sino una concepción bastante más amplia de educación y cultura económica, pero que de todas maneras también involucra elementos básicos de la administración financiera, no del sistema, de las personas, de las familias, de las empresas. Porque la buena administración empieza en casa. Recuerden que economía etimológicamente quiere decir administrar el hogar. Por lo tanto, contribuir al manejo adecuado del dinero, planificar, contribuir al hecho de que la gente incorpore como un elemento cultural la planificación de lo que hace con el dinero. Si es mucho, planificar. Si es poco, planificar más todavía.
¿sí? O sea, planificar un presupuesto de acuerdo a objetivos, de acuerdo a prioridades. Mantener un monitoreo de las finanzas personales. Esto es tanto en el terreno de la administración propia como aún mucho más cuando uno tiene cuentas bancarias y demás. O sea, estar monitoreando la situación en la que uno está. Tomar decisiones que no tengan un horizonte de 15 minutos, ¿verdad? No es todo lo que quiero hoy, sino cómo llegamos a fin de mes, a fin de año o cuando nos retiremos y nos jubilemos. ¿Sí? Es el ejemplo de por qué la madre le dice al niño no podemos comprar más caramelos hoy porque tenemos que llegar a fin de mes. Esa es la mejor imagen de alguien que tiene una perspectiva de futuro en una lógica planificada de administración de las finanzas y que sabe que uno no puede, ¿verdad?, gastar hoy lo que va a necesitar mañana. La necesidad del ahorro, la cultura del ahorro que está muy poco desarrollada en el Uruguay en general, ¿verdad?, y que hace no solamente a una cuestión de decisiones que a veces requieren ahorro, sino también sobre todo la perspectiva de vida en un ciclo de vida más o menos natural en donde uno en algún momento va a tener ingresos menores cuando se retire. Por lo tanto, hay que considerar contingencias esperadas y también, en lo posible, tener ese colchoncito para los imprevistos, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que hacer o hacer cuando suceden. Si se nos rompe la azotea, hay que arreglarla, ¿verdad? Y bueno, eso implica o tener su ahorro o tener su capacidad de financiamiento para para afrontar cosas no previstas. En lógica cultural también. Estas cosas que apuntamos a que estén más incorporadas en la cultura, ¿verdad? El tema de la previsión, de la planificación, del ahorro al servicio de la planificación y de la previsión con objetivos bien definidos. También la cuestión instrumental de poder evaluar y elegir los productos financieros. No cualquier producto financiero, no todos los productos financieros sirven para las mismas cosas, tienen los mismos beneficios o tienen los mismos riesgos. Entonces cada uno, en base a su situación, a su interés, a cómo planifica su bienestar, va a tener instrumentos que le van a servir más o menos. Y a su vez que va a tener que tener también la capacidad de evaluar, de cuantificar, ¿verdad?, si puede utilizar ese instrumento o no, si tiene productos alternativos. Es decir, manejar las opciones, poder evaluarlas, poder elegir en base a posibilidades y a necesidades de cada uno. ¿Qué temas relevantes implica entonces esta lógica de las capacidades financieras? Bueno, el manejo y el control de las finanzas personales, como decíamos, y ahí evaluar un poco también, bueno, cuál es la frecuencia en que la gente tiene problemas financieros, qué acciones correctivas suelen tomar, cómo se elaboran los presupuestos personales, familiares, si realmente se mantienen listados de gastos, si uno va verificando lo que va gastando asociado a sus capacidades, en fin, cosas que parecen bastante triviales cuando uno planifica cualquier cosa. Bueno, es eso, planificar las finanzas personales es un ingrediente de la educación económico-financiera. El enfoque del manejo financiero, ¿verdad? De ahí son temas actitudinales, hay elementos que son culturales en buena medida, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud hacia el ahorro? Y ahí depende también cuál es el enfoque en general que tenemos con respecto al futuro. ¿Cuál es la actitud hacia el uso del crédito? En Uruguay el uso del crédito es relativamente bajo, ¿verdad? Tanto por problemas de acceso, pero también por problemas que creo que con las crisis de sobreendeudamiento que hubo en el pasado, también todos somos bastante cautos. Tanto la familia, las empresas, como las instituciones financieras, para poner ciertas restricciones, ciertos límites al uso del crédito. Pero hay una cuestión cultural, actitudinal e histórica, ¿verdad?, que condiciona el despliegue del crédito en la sociedad. ¿Y cuál es la actitud hacia el gasto? Que es un poco la contracara de la actitud hacia el ahorro, ¿verdad? O sea, hay elementos culturales en todo esto. No todas las sociedades tienen la misma propensión, la misma actitud hacia los temas del gasto, del ahorro, de la inversión o del financiamiento.
También lo que tiene que ver con lo que decíamos hoy de las prácticas y actitudes en la planificación financiera, que implica cómo manejar ahorros para emergencias o pérdidas de ingresos imprevistas o lo que fuera. Y también cómo se incorporan instrumentos que están en el sistema financiero, que no son necesariamente bancarios, que están en el sistema financiero. El manejo de los seguros como herramienta de planificación, ¿verdad?, y de manejo de riesgos, ¿sí? Los planes de retiro, que en última instancia también son un mecanismo de seguro. O sea, entender por qué uno puede razonablemente pensar en términos de seguros es parte de esa planificación que tiene un horizonte temporal determinado, que está mirando el futuro y que no queda con lo que pasa hoy, o no piensa que si mañana tiene un problema alguien va a venir a salvarlo, ¿sí? Porque a veces podrá pasar dependiendo de las circunstancias, pero otras veces no. Y hay que entender el funcionamiento de los seguros sin hacer el cálculo de cuánto, solamente de cuánto sale el seguro si no lo uso, ¿verdad? Acá hay siempre ponemos el ejemplo de, bueno, si aseguramos el auto y después a fin de año no tuvimos ningún choque, uno no puede decir, pagué el seguro al santo botón porque desgraciadamente no choqué y no lo usé. Obviamente es un razonamiento un poco absurdo, pero eso es incorporar un tema de que si uno sistemáticamente y estratégicamente incorpora elementos de seguros para el área que le resulte necesario, incluida la pensión, incluida la jubilación, ¿verdad? Bueno, es parte de una planificación financiera, es parte del manejo de los riesgos que involucra la vida en general y la actividad financiera también. Otros temas relevantes de las capacidades financieras: la elección y el uso de instrumentos financieros. Para eso hay que tener la adecuada recolección de la información. El Banco Central tiene un rol en eso también, en contribuir a que la información que se maneje sea veraz, sobre todo desde la perspectiva de la Ley de Relaciones de Consumo. Los factores que se consideran para la elección, cada situación particular, las prioridades, los objetivos, las posibilidades, y la claridad en que uno defina, bueno, la necesidad de uso o la adquisición de las cosas, ¿verdad? Las prioridades, evitar las conductas consumistas per se, ¿verdad? Tener acceso a financiamiento no quiere decir, ni mucho menos, que nos transformemos al mundo del consumismo liso y llano, ¿verdad? El consumo tiene que estar asociado a cuestiones de bienestar en función de prioridades, en función de necesidades y en función de opciones, pero no por el consumo en sí mismo, y para eso, para evitar que el acceso a los servicios financieros se traduzca en consumismo, es que la educación económica y financiera es sustancial. El conocimiento de conceptos económicos básicos. Para todos y para nosotros en particular, es muy importante que la gente entienda cómo se forman los precios, qué es la inflación, qué es la tasa de interés, cuáles son los riesgos y los rendimientos, las posibilidades, los retornos de las distintas actividades económicas y financieras. La capacidad de comprender elementos económicos macro y micro, que llegan incluso al hecho de decir, al comprender el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito o del reporte del ahorro previsional, etc. O sea, elementos educativos de comprensión de los conceptos económicos y financieros básicos son parte de lo que uno tiene que transmitir y consolidar en la sociedad. Así como lo que decíamos hace un rato en base a tu pregunta, el conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios, ¿verdad? Que tienen justamente que ser equilibrados con respecto, sobre todo cuando uno está tratando con instituciones más formalizadas, más informadas, como son las instituciones financieras, y también que la gente conozca cómo y dónde puede hacer valer sus derechos. Acá en el Uruguay es entrar en la página web del Banco Central o ir al Banco Central, y ahí en el portal del usuario financiero y en la asistencia del usuario financiero es el ámbito en el cual la gente puede consultar y eventualmente reclamar lo que antes fue reclamado en una institución financiera y uno entiende que fue injusto o que fue inadecuado, inapropiado, y entonces luego de que reclamó ante la institución financiera tiene que ir al Banco Central a hacer su correspondiente reclamo. Eso es lo que dice la Ley de Relaciones de Consumo,
y eso es lo que el Banco Central tiene que hacer como autoridad de aplicación de esa ley. Por lo tanto, la inclusión y la educación financiera hacen a la ética de la sociedad porque implica que la gente se pueda proteger mejor de los problemas económicos y financieros e implica que los sectores más desprotegidos tengan menos impactos cuando las cosas están mal y puedan aprovechar mejor las cosas cuando las cosas están bien. Todos los ciudadanos tienen el derecho, ¿verdad?, a efectuar juicios debidamente informados y deben poseer la capacidad, y para esto la educación y el elemento cultural es esencial, de tomar decisiones efectivas con relación al manejo del dinero y de los instrumentos financieros, a la luz de sus situaciones, a la luz de sus oportunidades, a la luz de los riesgos, a la luz de sus posibilidades. Estas son un poco algunas ideas que queríamos transmitir para que también ustedes planteen cosas, propongan cosas, cuestionen cosas. Y lo último que yo quería mostrarles un poco es un pequeño video acerca de lo que es el programa BCU Educa, Programa de Educación Económica y Financiera del Banco Central, que tiene alrededor de 2 años de vida, ¿verdad? Y que apunta justamente a estructurar la actividad desde el Banco Central para la educación económica y financiera, que de manera imprescindible, y por suerte ya hemos dado varios pasos en esa dirección con resultados muy auspiciosos, tiene que hacerse con clara coordinación con las autoridades formales de la educación, con el sistema educativo formal. Ya tenemos convenios del BCU Educa con ANEP, trabajamos conjuntamente distintas actividades, cada una aplicada a las características de cada sector, de cada grupo etario y características sociales, con primaria, secundaria, UTU, con el Consejo de Formación en Educación, con el Plan Ceibal, con distintas ONGs que se asocian a esta temática, ¿verdad? Y que muchas veces tratan mejor que lo que podemos hacer nosotros la relación en los contextos más críticos de la sociedad. En fin, esto no es para que lo hagamos nosotros solos, esto no es para que... es más, desde que nosotros lanzamos esto, hay muchas instituciones financieras que están planteando cuestiones de educación financiera. Obviamente lo hacen segmentado, sesgado a su interés, que es que la gente entienda más los instrumentos que tiene a disposición y cómo evaluar temas de tasas de interés, de cuotas y demás. Bienvenido eso, pero nosotros tenemos una concepción más amplia. Es más, lo que queremos es que todo el mundo que pueda, que quiera y que vea la necesidad y pueda hacerlo, despliegue elementos educativos y culturales sobre este tema. Pero es imprescindible que el sistema educativo formal lo internalice de manera hilvanada para realmente tener impactos de largo plazo. Tampoco nosotros tenemos una visión mesiánica de que los profesionales de esto están allá en el Olimpo, en Uruguay y Florida, ¿verdad? Y aterrizan no, acá las cuestiones pedagógicas, las cuestiones de cómo llevar estos temas a los niños, a los jóvenes, es fundamental. Y en esto quiero hacer 2 comentarios. Una cosa las vemos en la Feria Interactiva de Economía y Finanzas, que ya hemos hecho 11, ¿no? 11 en todo el país y que vamos a seguir haciendo. Es más, 8, 9 y 10 de octubre son 3 días de feria en el Cabildo de Montevideo, con múltiples actividades, juegos para temas de educación económica y financiera para escolares, liceales, estudiantes de UTU, maestros, profesores. Yo admiro la capacidad de aquellos que son capaces de diseñar esas actividades y esos juegos que capturan la atención y el interés de los niños, ¿sí? O sea que la cuestión pedagógica y la cuestión del lenguaje, del cómo, es tan importante como el contenido mismo o lo que debe quedar del juego. Y para eso, reitero, el sistema educativo tiene todo para contribuir y aportar en ese terreno. Y lo otro es que nos permite ser optimistas, no solamente porque las autoridades son muy receptivas a esto,
no solamente porque los niños y los jóvenes son muy receptivos a esto en las instancias en que tenemos este vínculo directo, sino porque nosotros evaluamos también la actividad de la feria. Y una de las cosas que los jóvenes nos dicen de por qué les interesó la actividad es porque perciben que estas cosas les son útiles para su vida cotidiana. Hemos leído, no somos expertos en temas de educación, a pesar de que llevo casi 25 años de docente, pero no en primaria y secundaria, o sea que buena parte de las respuestas que dan los jóvenes de por qué desertan de secundaria primordialmente, tiene que ver con que ellos perciben que muchas cosas de las que se les enseñan no son útiles, no les son de interés. Yo no digo que eso sea cierto, ¿verdad? Porque a veces uno no percibe en el momento que hay cosas que le van a servir, ¿verdad? Pero es sí una de las cosas que ellos transmiten que perciben. Bueno, tenemos quizás la suerte, lo que nos permite ser auspiciosos, ser optimistas con esto, es que explícitamente, cuando les preguntamos a los chiquilines qué les pareció esto, qué les pareció, ellos manifiestan que perciben la utilidad, que perciben que son cosas que enfrentan en la vida cotidiana, que en última instancia tienen internalizado eso de que la economía es la administración del hogar, la economía es algo que uno incorpora cuando tomas decisiones todos los días. Entonces, les reitero, lo que les vamos a mostrar un poco ahora es cómo el banco tiene visualizado, estructurado su programa de educación financiera, pero en el marco que les dije. Ojalá que haya muchos programas de educación económica y financiera que emerjan de todos lados, que tengan esta filosofía, ¿verdad? Pero reitero, estamos al servicio, a la orden, queremos ser auxiliares del sistema educativo para poder, o para contribuir al hecho de que el sistema educativo formal internalice de manera más hilvanada estos temas, porque estamos convencidos que es parte de la formación de ciudadanía, que es algo que los ciudadanos a la larga necesitan, les son útiles, ¿verdad? Es parte de la formación y la cultura que queremos promover. Así que, si esto funciona, los dejo con el video. La FIEF, Feria Interactiva de Economía y Finanzas, es una propuesta de intervención directa con instalaciones diseñadas especialmente para un abordaje ameno, didáctico y vivencial de la economía y las finanzas. Los estudiantes participan de un verdadero laberinto de decisiones económicas donde atraviesan las etapas de planificación, presupuesto, obtención de recursos y manejo de imprevistos que se les presentan. Una rayuela financiera gigante los espera para experimentar un mes en la vida de Juan y comprender la importancia de la administración y el uso responsable del crédito. Encestando Decisiones los ayudará a proyectarse en el largo plazo y conocer el ahorro previsional. Manejate con la economía los invita a resolver situaciones cotidianas donde es muy importante tener presente el consumo responsable y el ahorro preventivo. Formar un mercado de manzanas les permite vivenciar las fuerzas de la oferta y la demanda y el proceso de formación de los precios. Invitados a vivir en Bancaña, reconocen la actividad financiera, su importancia y el rol del Banco Central en la supervisión y la regulación. Participar del remate, globos y juegos de decisiones les ilustra la relación entre el nivel de precios y el dinero circulante y la importancia que la estabilidad de precios tiene en la vida cotidiana de las familias. Hasta la fecha, han participado de la FIEF alrededor de 10.000 estudiantes de primaria, secundaria y educación técnica, incluyendo a maestros y docentes. Se continuará desarrollando en todo el país.
Algunas de las actividades que se desarrollan en la FIEF tienen vida propia directamente en los centros de enseñanza. Un ejemplo son los detectives de billetes, donde alumnos de la educación primaria identifican los elementos de seguridad y aprenden a cuidarlos y conservarlos. Más de 3.500 participaron en los últimos 24 meses. Por otra parte, el proyecto Facilitadores se dirige a estudiantes de la educación media. Funcionarios del Banco Central realizan talleres en un formato de aprendizaje significativo, relacionando los roles y funciones de la institución con la vida cotidiana de un adolescente. Se han realizado más de 80 talleres alcanzando aproximadamente a 2.400 estudiantes. Con casi 600.000 computadoras distribuidas, el Plan Ceibal se vuelve un aliado estratégico imprescindible. En el marco del convenio firmado, el portal Ceibal será un canal natural para compartir nuestra valija de recursos y aplicaciones interactivas. La incorporación de aplicaciones interactivas para potenciar habilidades económicas es ya una tendencia consolidada. BCU Educa asume el desafío y anuncia Mundo Econos con su primer demo en funcionamiento. Frente a situaciones habituales, viaje de fin de año, organización de cumpleaños, el estudiante deberá tomar decisiones de administración de recursos. Estará disponible online y con acceso desde las XO. Continúa a disposición del público el audiovisual Historia del Dinero en el Uruguay, realizado durante el 2011. Simultáneamente, se está confeccionando junto al Consejo de Formación en Educación una guía de economía y finanzas dirigida a docentes. Incluirá una perspectiva teórica y también propuestas de dispositivos didácticos que potencien el aprendizaje. Por otra parte, con la intención de incluir a niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, se ha desarrollado una iniciativa junto al Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay y a Flatun Internacional. BCU Educa alcanza a más de 400 niños, niñas y adolescentes reunidos en una decena de organizaciones de la sociedad civil de Montevideo y Salto. Presentamos el curso Economía para Periodistas. El programa académico está a cargo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. En la edición 2012 participaron una treintena de periodistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. Por último, el Banco Central del Uruguay presenta el portal del usuario financiero, que difunde información sobre productos y servicios en un lenguaje simple y claro. También recuerda los derechos y obligaciones de los usuarios e incluye herramientas interactivas para el cálculo de intereses y cuotas. Todas estas actividades, además de contenidos didácticos, canales de contacto, noticias y más, las encontrarán en nuestro portal. El programa BCU Educa es una invitación colectiva a contribuir a la generación de una cultura económica y financiera que potencie un uso responsable de los instrumentos disponibles para beneficio del individuo y de la sociedad toda. Bienvenidos. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.